Perfecto, Sheila. Muy bien. Perfecto, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad. Continuamos con nuestras clases de tafsir, de exégesis coránica, y hoy vamos a comenzar con la sura Al-Falaq. Hemos visto ya Suratun Nas y habíamos señalado que estas dos suras, tanto Suratun Nas como Suratul Falaq, han descendido juntas, perdón, y que se las conocen como Al-Audatán o Mu'audatán, es decir, o Mu'audatain, son los dos refugios, significa. Y han descendido juntas justamente por un suceso en particular, según algunas versiones. También este suceso puede ser que no sucedió tal y como lo vamos a relatar ahora, porque hay unas objeciones que también son muy lógicas. Pero bueno, lo más famoso es que esta sura fue revelada en la Meca y que en ella, para hablar en forma general, Dios le enseña al profeta cómo refugiarse de distintos tipos de males. Ya vimos en Suratun Nas que Dios enseña al ser humano a refugiarse, así habíamos explicado que así como el ser humano primero se refugia en los padres, luego en los gobernantes, y recién cuando a la vejez ya se está por morir se acuerda de Dios, Dios hace un hincapié en el que Él es el criador de los hombres, Él es el soberano o el gobernante de los hombres, Él es el Dios de los hombres, entonces enseña a refugiarse de esa manera de un daño en particular o de un peligro en particular, que es el del susurro, el del waswasa, del waswas al-hannas, de este tentador oculto, tentador furtivo que habíamos señalado. En esta sura, Dios enseña también cómo refugiarse de distintos daños y vamos a ver si en realidad el daño o el mal es algo creado por Dios, existe el mal, no existe el mal, Dios lo creó con un objetivo o Dios no crea el mal. Vamos a ver todo eso a lo largo del desarrollo de esta sura. Pero bueno, vamos a comenzar diciendo algunos puntos en general sobre la sura y por qué descendió. Hay un grupo de sabios que cree que esta sura fue revelada en la Meca, como dijimos. Otros consideran que fue revelada en Medina, que es medinense. Y en ella Dios enseña al noble profeta del Islam, al profeta Muhammad, y a los musulmanes en general, a refugiarse en Allah, a refugiarse en Dios, en este caso de la malicia de los malvados, ¿sí? De la maldad en general. Respecto a la ocasión de su revelación, afirman algunos dichos que el profeta sallallahu alaihi wa sallam había sido blanco de la hechicería, del embrujo. Lo habían embrujado, dicen, un grupo de judíos o una hechicera judía, dice, por mandato de los judíos, habían querido provocar una enfermedad en el profeta a través de la brujería. Y por este motivo, Jibrail, alayhi salam, el ángel Gabriel, descendió y le enseña, le dice al profeta dónde está la fosa en donde fue enterrado la brujería o el daño que le habían hecho al profeta, que según el relato que hay, el relato del hadith que existe, que cuenta esta historia, parece que habían tomado un pelo del profeta y de un peine y habían hecho una brujería con este pelo del profeta y lo habían puesto en un aljibe, en un pozo de agua, enterrado con algunas cosas, como hacen las brujerías, vieron que ponen algunas cosas y bueno, habían armado como un paquete con eso y lo habían puesto enterrado allí y Jibrail alayhi salam le dice al profeta qué le habían hecho, dónde estaba y entonces el profeta envió
al Imam Ali alayhi salam acompañado de Jafar al-Tayyar, del hermano, y entonces fueron y se dirigieron a este lugar, se metieron adentro de este pozo y pudieron sacar ese paquete que efectivamente cuando lo abrieron tenía esta brujería que habían hecho en contra del profeta. Entonces, para deshacer, digamos, esa brujería, recitaron estas 2 suras que habían descendido para esa ocasión, digamos. Ahora, bueno, obviamente el profeta recuperó su salud, etcétera, etcétera, según esta versión. Ahora hay una objeción con respecto a esto. Y no quiere decir que niegue toda la historia que se relata en el hadiz. Este hadiz fue relatado por Ibn Abbas, también por Aisha, la esposa del profeta. Pero en realidad, si nosotros vamos a ver cuál es la objeción, es muy lógica, pero por otro lado puede ser que en la versión o cómo está contado el relato también puede ser que hubo alguna exageración. ¿En qué sentido? La objeción es que el mal de una brujería no puede afectar al mejor de las criaturas, al profeta que tiene la espalda tan ancha de poder cargar el último mensaje, el mensaje, digamos, del Corán. Ningún otro profeta podría haberlo cargado, excepto el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi. Es decir, que el peso del Corán tiene que ser acorde a quien va a soportar ese peso, o mejor dicho, quien va a soportar ese peso, o el envase que va a recibir ese Corán, tiene que ser el de alguien magnífico, que es justamente el profeta Muhammad, que es Khairi Khalqillah, el mejor de la creación. Por lo tanto, una mera brujería no lo puede afectar para provocarle una enfermedad, como dice en el hadith. Ahora, eso no quiere decir que no le hayan hecho una brujería. Y que el ángel Gabriel, para enseñar a los hombres cómo protegerse del mal y de las brujerías y de estas cosas, deba recitar estas aleyas. Es decir, que la oportunidad de enseñarle al ser humano cómo refugiarse de este peligro puede tranquilamente haber sido aprovechada de alguna forma. Obviamente que no es que la aprovechan, sino que es parte, todo el Corán desciende con un objetivo, ¿no? Y para enseñar a los seres humanos cómo refugiarse del daño. Si bien el daño no afecta, es imposible que afecte al profeta o a los imames, que son personas de Dios, personas perfectas y personas que tienen un nivel elevadísimo por sobre todas las criaturas. Muy bien, y por sobre toda la creación. De hecho, la primera creación es la luz del profeta Muhammad, la luz de Ahlul Bayt, y en base a esa luz perfecta, a ese intelecto perfecto, a esa creación perfecta, y por esa creación perfecta Dios va a crear todo lo demás, inclusive después va a crear las almas de todos los seres humanos, en las cuales están incluidos los otros profetas. Una otra aclaración que viene al caso, y es lindo decirlo, que cuando el profeta, por ejemplo, le dice a Sayyidina Ali, al Imam Ali alayhi salam, le dice que tú eres superior a los profetas de Banu Israel. Y los profetas de Banu Israel sabemos quiénes son. Los profetas de Banu Israel, por ejemplo, son el profeta eh, Jesús, por ejemplo, Moisés, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que está diciendo palabras grandes. Yahya, Zacarías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Se entiende porque Ahlul Bayt, tanto como el profeta, son lo más perfecto de la creación, lo más parecido a Dios. Lo hemos explicado en otras oportunidades. Es como si Dios en su creación se mirara al espejo, ¿no? Entonces, uno cuando pone el espejo bien cerca de la cara, lo que se ve en ese espejo, lo que se ve en ese reflejo, es lo más cercano a uno, lo más parecido a uno. No es uno exactamente. Dios es el haqiqa, Dios es la verdad, Dios es el que es, y lo que va a reflejar de él es su creación, y en esa creación que Allah subhanahu wa ta'ala presenta, esa primer creación, es como si Dios
por alguna forma, para que lo entiendan, se estuviera mirando al espejo, y lo más cercano que tiene al espejo es lo primero que crea, que es la luz del profeta y la luz de Ahlul Bayt, y ellos son lo más superior en la creación a todo lo que existe después. Y todo lo que va a ir creando después es como esa imagen que se va alejando del espejo y ya no es tan nítida, no es tan perfecta. Y allí están las almas de todos los seres humanos que sabemos que fueron creadas en Alam al-Dar, aunque no hay cosas habladas sobre Alam al-Dar, hay otra versión también sobre la creación de las almas, pero bueno, no nos vamos a meter también porque nos estamos yendo por las ramas de la clase. Pero la cuestión es que todas las almas, inclusive la de los profetas, no la del profeta Muhammad, por supuesto, no la de Ahlul Bayt, fueron creadas en otro nivel, ¿sí? En otro nivel que no es el nivel de Ahlul. Por eso estamos diciendo que en este caso es imposible que a lo mejor de la creación, que es el profeta, lo afecte una brujería, como relata acá el hadiz, y que le había provocado una enfermedad al profeta. Entonces, que le pudieron haber hecho una brujería, no hay ningún problema. Le pudieron haber hecho una brujería 10 o 40. El problema es que le haya hecho efecto. No le hace efecto al profeta. El profeta está bien protegido, y de hecho, a un creyente verdadero no le hace efecto. El creyente verdadero que está con Dios tiene una protección, ¿sí? Tiene una protección muy fuerte por parte de Dios. La persona que está con Dios está en el ejército de Dios, es decir, no lo van a afectar ni el shaitán, ni el ejército de shaitán. El creyente verdadero puede verse un poquito afectado, pero no va a doblegarse. Y cuanto más cercano a Dios está, más difícil es que lo afecten estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta versión está refutada, por un lado, y entonces también hay otra cuestión que dice que la mayoría, según la mayoría, dice que esta sura es mequinense, y como sabemos, la disputa que el profeta tuvo con los judíos fue en Medina, ¿sí? Todas estas tribus Banu Nadir y todo esto eran de Medina. Entonces, ahí puede que haya también un problema para aceptar esta versión como que es correcta 100%, pero bueno, puede ser que igual en la Meca tuvo algún problema, o quizá, por ejemplo, puede ser una persona que le hizo una brujería, o uno de los judíos puede ser también. La cuestión es que Dios, de todas maneras, le está enseñando al ser humano cómo protegerse, por ejemplo, de los daños de la hechicería, de la brujería, etcétera, etcétera, a través de la lectura y la práctica, por supuesto, y la reflexión sobre esta sura del Sagrado Corán. Ahora, por supuesto que no fue algo que va a afectar al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, como dijimos, y haciendo un paréntesis y explicando una cuestión un poquito más a fondo sobre lo que es la hechicería, la brujería y todas estas cosas, que mucha gente a veces tiende a tener mucho miedo de estas cosas, o cuando va a ver que algo le va mal en la vida, o cuando lo afecta alguna enfermedad, cuando sucede alguna cosa que es negativa, tienden a veces los hermanos a preocuparse y a pensar que les hicieron un daño, una brujería. Es muy común que a los religiosos, a los sheikhes, nos hablen, nos manden un mensaje o nos llaman por teléfono: sheikh, me parece que me hicieron un daño, me hicieron esto, me hicieron lo otro. En realidad, todas esas cosas van a hacer efecto cuando nosotros dejamos abierta una puerta que es la puerta, eh, digamos, de la protección. Es decir, cuando estamos protegidos, y en esa protección que tenemos vamos a abrir una puerta para que entre cualquier cosa como el mal. ¿Y esta puerta cuál es? Esta puerta son los pecados. El ser humano en general está protegido por Allah. O sea, Dios nos da, además de una enseñanza como esta, nos da
ejercicios durante el día, nos da una conexión, digamos, un puente para que nosotros estemos siempre conectados con Él. Y eso significa también estar protegidos del daño de los enemigos de Dios, incluso los shayatín y las brujas y todas estas cosas. Entonces, no, digamos, como dice el mismo Sagrado Corán, todo bien viene de Dios y todo mal viene de vosotros mismos. Cuando nos afecta el mal, este tipo de mal o este tipo de tonterías o lo que fuera, en realidad es que nosotros no estamos bien en nuestra relación con Dios. Por eso nos afecta. Nos pueden hacer algo que nos va a afectar. ¿No nos va a afectar cuándo? No nos va a afectar cuando estamos bien con Dios, cuando estamos cumpliendo con todas las obligaciones, estamos apartándonos de todo lo que es haram, de todo lo que es ilícito, entonces ahí el ser humano va a estar protegido. No hay otra cuestión, ¿sí? No sirve, por ejemplo, eh, no sirve, por ejemplo, que una persona diga, bueno, yo quiero saber, a ver qué súplica me voy a colgar, o qué. Sí, hay súplicas. Por ejemplo, Ayatollah Bayat decía mucho de poner la súplica del Imam Jawad, el herz del Imam Jawad, la protección del Imam Jawad, por ejemplo, que a veces se pone en el brazo, se puede poner en un anillo, se puede poner adentro de la ropa, por ejemplo. Y eso protege, está bien, pero ¿eso protege a quién? Protege a la persona que está bien con Dios, que digamos que cumple con su salat, que, digamos tiene una conexión. Ahora, si nosotros no tenemos una conexión con Dios y pensamos colgarnos cosas como si fueran amuletos, obviamente ahí el que protege no es el amuleto, ¿sí? Es Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, tiene que haber toda una conexión. Eh, si no, no surge efecto. Es lo mismo que cuando decimos, y que lo explicamos muchas veces, el tema de que, bueno, si leemos tal sura del Corán y tal premio el día del juicio, es como tener un as en la manga o tal y tal cosa, pero no es como si, por ejemplo, repetimos como loro, no es si esa sura la reflexionamos, la aplicamos a nuestra vida, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. La persona cuando quiere estar protegida de todas estas cosas tiene que arreglar sus asuntos con Dios y el creyente no tiene que tener miedo a estas cosas. Se tiene que reír de estas cosas, realmente. Cuando uno está con Dios fuerte, ¿qué dice en Ayat el-Kursi? ¿No? Uno cuando se aferra a la asa de Dios, digamos, cuando uno está con Dios, se tomó de lo más fuerte. Entonces, nada lo puede afectar, nada lo puede doblegar, nada lo puede mover de su lugar. El ser humano tiene que aprender de esa forma. Y entonces la enseñanza principal es que busque el refugio en Allah. Y el refugio en Allah no es solamente de palabras, sino es estar comprometido con Allah. La persona que está fuerte y comprometida con Allah no tiene que temer absolutamente a nada. Por eso también el profeta, obviamente, si tenemos esta enseñanza, al profeta no lo afectó esta brujería, si es que existió este hadith tan detalladamente narrado y todo, si es que existió el suceso, al profeta no lo afectó. Muy bien, entonces ese es el Sha'an Nuzul, digamos, el por qué descendió esta sura. Y el mérito de esta sura o de la lectura de esta sura es, según el profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, dice, me han sido reveladas aleyas, dice que jamás habían sido reveladas como estas para mí, y son las aleyas de las suras Al-Falaq y An-Nas, que como dijimos descendieron juntas. El Imam Baqir alayhi salam dijo, te dirá a quien recite estas dos suras, más el Ikhlas, durante la oración del Watr, o del Witr también que se le llama, oh siervo de Dios, te albriciamos que Dios ha aceptado tu oración. ¿Qué es la oración del Witr o del Watr? Nosotros tenemos un rezo mustahab, un rezo meritorio que se hace a la noche, entre la medianoche legal y el Fajr, o antes del Fajr, lo que son las horas del Suhur o del Sahar, que es muy mustahab hacerlo cerca del Fajr, que es Salat al-Layl, el rezo de la noche, que consta de 8 rak'ah, se hacen de 2 en 2, siempre los rezos mustahab son de 2 en 2, entonces son 8 rak'ah, que es como hacer 4 Salat del Fajr, ¿sí? Juntos, o sea,
Juntos no hace falta, porque uno puede leer 4 raka, o sea, hacer 2 raka, después 2 raka, ir a tomarse un té, ir a dormir un poquito, después levantarse y hacer el resto. Eso no hay problema mientras que esté en el horario. Y si se pasa del horario también se puede hacer como si fuera qadá, aunque no tiene qadá porque es mustahab, pero se puede hacer en el caso de Salat al-Layl. Y tiene, bueno, como dijimos, 8 ciclos de oración, más 2 ciclos que se llaman el Salat al-Shafi', el Salat del Opar, y después tienes el Salat al-Watr, o Witr, que también le dicen, que es el Salat de lo impar, que es una raka nada más. Entonces en total son 8 raka, más 2 raka, más una raka, son 11 raka. Estas 8 rakas son el Salat al-Layl, pero se conoce el Salat al-Layl como las 11 rakas juntas, ¿sí? Entonces, quien lea en el Salat al-Witr o en el Salat al-Watr, en la última raka, que es una sola, estas 3 suras, pone Suratul Ikhlas, Suratul Falaq y Suratul Nas, se le dice esa noche, oh siervo de Dios, y apreciamos que Dios ha aceptado tu oración. Es muy, muy mustahab. Aclaración también, son 2 suras que descendieron juntas y son 2 suras que si uno las quiere leer en el rezo, ¿sí?, las debe de leer juntas también. Lo mismo sucede con Suratul Fil, por ejemplo, y Surat Quraysh, lo mismo sucede con Suratul Duha, y como es esta otra sura que viene con el Duha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bueno, ahora ya me voy a acordar. Son estas suras que deben leerse juntas en el resto. Muy bien. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo: ¿quieres que te enseñe las mejores suras del Corán? Le dijo a un compañero. El compañero le dijo que sí. Entonces el profeta le enseñó la sura Al-Falaq y Suratun Nas y le dijo: recítalas antes de acostarte y después de despertar. ¿Por qué le da este consejo? Porque también son una protección para el sueño. Igual que pasa con Ayat al-Kursi, es muy meritorio. Leer Ayat al-Kursi, leer Al-Falaq, leer An-Nas, leer el Ikhlas antes de dormir. Entonces, ese es uno de los beneficios también de la lectura de Suratul Falaq y de Suratul Nas. Antes de dormir, leerlas para estar protegido y que los sueños estén protegidos, inshallah. Y además que en la misma Suratul Falaq nombra la oscuridad, nombra la noche. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos directamente al tafsir. Si hay algún punto después que me acuerdo que no dije, lo decimos más en la clase más tarde o lo decimos, inshallah, en la clase que viene, si Dios quiere, del sábado. Entonces, la sura, ¿cómo viene? Viene así: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahí lo tenemos en pantalla, mashallah, muy bien. Qul a'udhu birabbil falaq, ¿sí? Tenemos 5 suras que comienzan con qul, con di o de sí. ¿Sí? Es un imperativo, es una orden. Pero de esas 5 suras hay 4 que son muy famosas, que son las 4 del qul, o las 4 que empiezan con qul, que se llama. Que generalmente las van a ver en tabló, como llaman, en alfombras así que hacen, o tablas o cosas para proteger la casa. No ponen las 5, ponen estas 4. ¿Por qué? Porque son cortas, entonces por eso se las conoce como las 4 que empiezan con qul, que son el Ikhlas, el Falaq, el Nas y el Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Pero también Suratul Jin empieza con qul, aunque no está dentro de estas 4 que se llaman famosas que empiezan con qul. Entonces, qul, di, a'udhu birabbil falaq, me refugio en el Señor de la aurora, de la alborada. Min sharri ma khalaq, del daño de lo que creó. Entonces, ahora vamos a ver qué es esto de que creó algo que tiene un mal. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿no? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, del daño de la oscuridad cuando se extiende. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, y del daño de las que soplan en los nudos. ¿Quiénes son las que soplan en los nudos? Bueno, estas son las brujas, las hechiceras, aunque hay otra interpretación también que vamos a decir,
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, y del daño del envidioso cuando envidia. El hasad, que es de las peores enfermedades del alma, de los vicios del comportamiento humano, también Dios enseña a refugiarse. Y ahora vamos a ver por qué enumera todas estas cosas. Entonces, lo primero es Qul a'udhu bi rabbil falaq. Di, me refugio en el Señor de la alborada. La primera aleya contiene entonces una orden para el profeta, presentándolo como un modelo y una guía para los demás, que dice de esta forma. Entonces le enseña a que se refugie en el Señor de la alborada del mal que hacen sus criaturas o del mal de aquello que creó. La frase, digamos, de aquello que creó, o sea, min sharri ma khalaq, de aquello que creó, dice, encierra a los seres humanos malvados, a los genios, a los animales, a los insectos también, a los sucesos desagradables y a la malicia del ego del ser humano. Entonces, falaq viene de falq, que significa separar o apartar una cosa de otra, dado que en el momento del alba se corre la cortina de la noche y se da paso a la mañana. Es decir, que hay un cambio o se aparta la noche para dar lugar a la mañana, también podemos decir. Por esto falaq entonces se interpreta como la aurora, que es como decir el fajr, ¿sí? Entonces, algunos afirman que falaq es cualquier ser viviente, ya sea humano, animal o vegetal, puesto que la aparición de estos seres sucede a partir de la división de células primitivas o de la apertura de una semilla, un huevo u otro ser. Como en el Corán dice, en la Sura 6, aleya 95, dice, por cierto que Allah es el germinador de las plantas graníferas, ¿sí? Inna Allaha faliqul habbi, Él hace surgir lo vivo de lo muerto y extrae lo muerto de lo vivo. Este es Dios. ¿Cómo pues os apartáis de Él? Está en pantallas, yo no la puedo leer porque lo tengo muy chiquitito ahora la letra, pero no importa, ustedes lo pueden leer también en árabe y buscarlo. Mashallah, que la hermana siempre nos pone las aleyas bien precisas, mashallah, en la pantalla para que podamos tener una clase mejor. Algunos otros le confieren un sentido más amplio. Dice, lo definen como todo tipo de creación, puesto que en el momento de crear cada cosa se corre el velo de la inexistencia y surge, por ende, la existencia, empieza a existir. Cada uno de los tres significados constituye, es un extraño fenómeno que prueba la grandeza del creador del universo, tanto, digamos, el transcurso y, digamos, el traspaso de la noche al día, como el de la creación de la nada a la existencia, o como, por ejemplo, la germinación de estas, pueden ser semillas o porotos, o bueno, estos. Y la pregunta que nos hacemos, min sharri ma khalaq, del daño de lo que creó. No significa esto que en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala exista la maldad. ¿Sí? Mucho cuidado con esto, porque es lo que Dios creó. Dios es el Khaliq, es el creador, ¿sí? Min sharri ma khalaq. ¿Quién lo creó? Del daño de lo que creó quién? Allah. Entonces estamos hablando de la creación de Allah, por supuesto. Y la creación de Dios es todo bondad y es todo perfección. Es más, Dios es el que perfeccionó todo lo que creó. Y es el que, como dice el Imam Ali alayhi salam, todo cuanto creó lo conoce desde antes de haberlo creado con sus más detallados puntos y hasta la forma de destruirlo y hasta la forma de multiplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un daño en sí, no es que Dios creó en sí el mal, podemos decir, pero, por ejemplo, aquí en el libro de Tafsir señala que, por ejemplo, una sustancia venenosa, ¿sí? Por ejemplo, en una serpiente puede ser. Ese es un método, es un medio de defensa, y entonces esto lo usan para hacer frente al enemigo.
Entonces, por ejemplo, si una persona se va a ver, por ejemplo, herida por una serpiente, ¿sí? Y va a ser mordido por este veneno. Ese veneno en sí no es un daño, porque para la serpiente, por ejemplo, es beneficioso. Entonces, lo necesita para defenderse, como una persona puede tener, no sé, una espada o puede tener un arma, qué sé yo. Para defenderse, los animales tienen algunos sistemas de defensa, tienen venenos, tienen colmillos, tienen otras cosas. Entonces uno busca refugio de eso, del daño que le puede causar al ser humano, pero no que es dañino en sí. El mal en sí mismo es la ausencia del bien, lo que existe y lo que Dios creó es el bien. Y como dice el mismo Corán, y que hace un rato también lo mencionamos, todo bien viene de Dios y todo mal viene de nuestro comportamiento. Todo mal viene de nuestro propio mal utilización, sí, digo bien, la mala utilización del universo y de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Algunas cosas que aparentemente son un mal, en realidad son un bien. Por ejemplo, estas catástrofes que a veces se producen, como los terremotos, por ejemplo, son necesarias para que la Tierra se mantenga en su eje y se mantenga firme. Entonces, nosotros tenemos que buscar el refugio de Allah para que esto no nos afecte, pero no es mal en sí. Por ejemplo, también hubo pensadores en la historia del Islam, grandes filósofos que han pensado mucho en el tema del mal y del bien. Y el bien y el mal no es que se equiparan, no es como, podemos decir, un Barcelona-Real Madrid, como algunos piensan, o el diablo por un lado y Dios por el otro luchando. Eso no lo tenemos en el Islam. Al contrario, nosotros en el Islam sabemos muy bien que Allah es todopoderoso y que Shaitán no le hace ni cosquillas a Dios. O sea, Dios le dio una oportunidad a Shaitán de que pruebe que podía desviar al ser humano y nada más. Si no, lo pulveriza en un segundo. Muy bien, entonces, con respecto a este tema, han llegado a la conclusión, por ejemplo, de que en realidad, según cada cosa creada, tiene una naturaleza en un mundo material, que el mundo material sabemos que es lo más incompleto de la creación, digamos, lo más lejano a la perfección y a la realidad que es Dios, es el mundo material. Y en ese mundo material hay limitaciones, ¿sí? Que es perfección, esa limitación es perfección, digamos. Esas limitaciones son necesarias para que el plan de Dios funcione de manera perfecta. Entonces, así como hablamos al principio, vieron de la primera creación de Dios y lo más perfecto y lo más cercano a Él son el profeta, son Ahlul Bayt, y luego vino la creación, y luego vino la creación de las almas, y luego vinieron los profetas, y luego viene el mundo material. Y este mundo material es un mundo limitado en donde, por ejemplo, tenemos cosas que chocan entre sí, pero que no hay un mal, porque el agua no es mala de por sí, digamos, no tiene una naturaleza de maldad, no es mala el agua. Y el fuego tampoco es malo, pero si uno le arroja agua al fuego, lo apaga, ¿sí? Entonces, cuando hay este choque en este mundo limitado, como dijimos, de características que son, digamos, contrarias, bueno, hay una que se va a ver perjudicada y otra que se va a ver de alguna forma beneficiada, podemos decir. Entonces, en este caso, no hay absolutamente nada de malo en esencia de lo que Dios crea, sino que es todo bien, todo Heir, y lo que es shar, lo que digamos es malo, o sea, tenemos el Heir por un lado, que es el bien, tenemos el shar, que es la palabra que nombra acá en el Sagrado Corán, min sharri, ¿sí? Del mal, eh, que bueno, en lo que es la naturaleza y todo eso, es el mal que puede llegar a provocarle a uno, no que sea mal en sí mismo, eso por un lado, y por el otro, que muchas veces nosotros el Heir lo convertimos en mal, con nuestro mal comportamiento. Lo mismo pasa con el efecto que puede causar, como dijimos antes, lo que es la brujería, por ejemplo, en el caso de personas que bueno, van a ser víctimas de la brujería. Entonces, en cuanto a esta cuestión, por ejemplo, del planeta,
y de la mala utilización del medio ambiente y la falta de respeto que el hombre tiene con el medio ambiente, a veces el medio ambiente se termina volviendo en contra del hombre y termina siendo dañino para el hombre, pero porque el ser humano no lo utiliza bien. Eso también puede ser tomado en cuenta. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber que todo lo que viene de Allah es bueno, todo lo que viene de Allah tiene hikmah, tiene sabiduría. Allah no hace nada sin hikmah, sin sabiduría, por lo tanto, lo que el shar es el mal que se va a provocar el hombre a sí mismo, o el shar, el daño de lo que crea, como dijimos, puede ser algo natural que va a causar un mal al ser humano y que no es un mal en sí mismo, y que, como la picadura de un animal, por ejemplo, o un terremoto, etcétera, etcétera, para que no nos suceda, Dios también nos da esta receta de refugiarnos en Allah a través de la lectura de esta sura. Espero que se hayan entendido, inshallah. Bueno, muy bien. Si no entendieron algo, pueden después preguntar, yo siempre contesto. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Y del daño de la oscuridad cuando se extiende. ¿Por qué dice la palabra ghasaq? Que viene de ghasaq, que significa la oscuridad en la noche. Cuando ya está todo oscuro, que no se ve nada, y que como sabemos, hay peligros. ¿Sí? En la oscuridad hay peligros, hay personas, por ejemplo, que acechan en la oscuridad, que pueden robarnos en los caminos, etcétera, etcétera. Generalmente el ser humano tiene miedo a la oscuridad, se siente inseguro en la oscuridad. Al tener luz nosotros podemos verlo todo con claridad, al no tener luz tenemos que ir más despacio en todo sentido y tratar de tener los sentidos más agudizados, ¿no? Por si viene algún peligro, alguien que acecha en la oscuridad, entonces uno tiene que estar muy despierto. Entonces eso hace que el ser humano un poco tenga miedo. Eh, entonces por eso esta palabra también se define como el, como es que dice aquí, ajá, muy bien. Dice que por eso mismo, cuando el Corán señala el último plazo de la oración del ocaso, dice, y la ghasiq el-layl, cuando se hace de noche, ya cuando la noche entra en su punto máximo de oscuridad. Entonces dice también esto se define como abalanzarse y atacar. Por consiguiente, en la ley en cuestión indica un individuo que se abalanza o cualquier ser malvado que aprovecha la oscuridad de la noche para realizar su ataque. Sin duda, no solo los animales feroces salen por la noche, por ejemplo, para cazar y salen de sus escondites, sino que también los individuos malvados, los ladrones, etcétera, también lo hacen y también aprovechan de la noche y aprovechan de la oscuridad. eh, eh, Todos los que quieran hacer distintos tipos de daños. Por ejemplo, las brujas, ¿sí? Como ahora vamos a nombrar también, y todo lo que es esta hechicería y todo eso también se suele hacer en las noches, en la profundidad de la noche, en la oscuridad. La palabra waqab deriva de la raíz waqab, que significa una fosa, un hueco. Y entonces esto se utilizó como entrar en una fosa, ¿sí? Es como si los seres malvados aprovecharan las oscuridades de la noche y cavaran, dice, las fosas para o ejecutar sus planes. Entonces, esto también puede significar, esta expresión puede ser infiltración, influencia, etc. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Tenemos tiempo, ¿no? Si un poquito más de tiempo tenemos, inshallah. Vamos a ver hasta esta ley, pienso, o parte de esta ley, y ya lo demás lo dejamos para la clase que viene, que ya terminamos con la sura, inshallah. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ¿Sí? De el nafazat viene de naf, que es, dice, salivar. ¿Sí? No es con sin, nafazat como tanafos, de respirar, no. ¿Sí? Es con letras ta, y entonces esta naf, dice, viene de salivar. Como esta acción requiere de un soplo, se lo definió luego como soplar. Sin embargo, la mayoría de los exégetas dicen que significa las hechiceras.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver hechicera con soplido o con salivar? Porque ellas hacían cánticos y soplaban nudos, ¿sí? Que soplaban los nudos, dice, fil uqad, en los nudos. El aqd es un nudo, el uqad es el plural de aqd. ¿Y qué significa que soplaban en los nudos? Bueno, una de las cosas que hacían, y que hacen todavía las brujas, fíjense la gente cuando generalmente piensa que lo embrujaron porque en los casos de separación y todas estas cosas, o cuando quieren hacerle daño a alguien, que le hacen el daño con la pareja. Vieron que existe mucho eso, el daño del daño, se amarran parejas, separan parejas, las brujas y los brujos hacen mucho todo este trabajo, porque ya desde la antigüedad lo que hacían es atar dos nudos, ¿no? Y en cada punta de cada nudo ponían los nombres de la persona, de la pareja. Por ejemplo, no sé, vamos a poner fulano y fulano. Entonces, ¿qué hacían? Leían su brujería y desataban el nudo y lo soplaban, y con esto hacían que se separen las personas. Y bueno, y entonces también lo hacían a través de susurros, porque, bueno, hacen sus trabajos a la noche, no hacen mucho ruido, se ocultan. Por eso el nafazat y fil uqad, las que soplan en los nudos, que aparte nafazat es como es un plural femenino, se refiere a estas mujeres, a estas brujas. Muy bien, y bueno, como sabemos también las hechiceras, las brujas, pueden hacer otro tipo de brujería, no solo para separar las parejas, y por eso la cuestión del uqad tiene que ver también con que muchas veces lo que hacían era, dice, al revés, atar nudos, ¿sí? En una persona como para trabarles el camino, ¿no? Que también usan este término de una persona está trabada, dicen, ¿no? Que tiene una brujería, está trabada, no puede avanzar, etc. Muy bien. Entonces, aquí se afirma, dice, que las mujeres que también dominan al hombre cuando su amor se infiltra en los corazones. Y pueden ser también estas nafazat y fil uqad. Es decir, no está hablando de las brujas. Acá es otra interpretación que dice que pueden ser las mujeres que, por ejemplo, influencian a los hombres. Para nuestra época y para digámoslo, en el ambiente en el que nosotros estamos, en Occidente, etcétera, etcétera, esto puede sonar un poco machista, lo que vamos a decir ahora. Pero bueno, está en el libro de Tafsir y tiene un porqué también de la actualidad, y lo podemos decir tranquilamente porque es una posibilidad de lo que significa Nafatat y Fil Uqad, ¿sí? Hay una versión que dice que, bueno, que además de estas brujas, digamos, que hacen brujería, son las mujeres que dominan al hombre, y lo hacen cambiar las ideas y por ejemplo, los manejan. Entonces dice que en aquella época, incluso ahora, siempre fue famoso que utilizan mujeres para, como espías, por ejemplo, ¿sí? En los gobiernos, etcétera, etcétera, para hacer cambiar a los hombres que están en el poder, hacerlos cambiar con estas mujeres, o bueno, prestar servicios para los enemigos poniendo una mujer en la casa de los hombres que los hacen cambiar, digamos. Eh, Algunos también dicen que Nafazat, dice, son seres malvados o comunidades tentadoras que desatan los nudos de las decisiones a través de sus propagandas. Entonces, puede ser que es la versión más fuerte, las mujeres estas, las brujas, que soplaban en los nudos para hacer brujerías y separar a la gente, las mujeres que se infiltran en el corazón del hombre, digamos, como espías y de esta forma para hacerlos cambiar, como sucede en el mundo de los políticos o de los reyes en la antigüedad, etcétera, etcétera, o que son las personas malvadas en general, aunque vienen a Fatat en femenino, como dijimos, y que son para que las personas cambien sus decisiones a través de las propagandas que hacen. Muy bien. Todas pueden ser también válidas. Y dice aquí, en realidad no existe en la ley ya ninguna prueba específica respecto a las hechiceras y a la veracidad del relato transmitido,
solo da a entender que el noble profeta se refugiaba en Allah de la malicia de los hechiceros, así como cualquier persona que goza de salud se refugia en Dios de una enfermedad incurable, pese a que jamás la haya padecido. Perdón. Cierren la puerta. La de allá, vayan allá. Gracias. Perdón, como siempre saben que estamos en casa y mis hijos hacen un poco de ruido. Muy bien, y para terminar la clase de hoy, que no sea tan larga tampoco, vamos a dejar esta parte de Min Sharri Hasid y Hasad, que hay bastante para decir también sobre el Hasad, sobre la envidia. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, la cuestión de la brujería, de los hechizos, existir existen, hay personas que se manejan, que digamos se contactan con otras creaciones de Allah, como es el jinn o el al-jinné, los genios, eh, y que bueno, los utilizan. Hay genios que son musulmanes, hay genios que son creyentes y hay genios que no lo son y que molestan al ser humano y que están predispuestos a molestar al ser humano y bueno, lo hacen con estas personas, tienen ese contacto y pueden perjudicar a una persona que esté débil espiritualmente. Pero la persona cuando está fuerte espiritualmente, la persona cuando tiene un contacto con Dios, cuando tiene una relación con Dios, eso no lo afecta realmente. No lo afecta y si busca el refugio en Allah y si, por ejemplo, va a dar sadaqa, va a leer estas suras, va a refugiarse en el zikr, va a rezar, va a hacer todo lo que tiene que hacer un creyente, entonces no va a tener mayores problemas. Y cuando a veces pasa que pueden llegar a tener problemas, eh, y hay una influencia o hay algunas cosas que cambian en la casa o una presencia y todas estas cosas que a veces consultan, la solución es volver a Dios. La solución siempre es golpear la puerta de Allah subhanahu wa ta'ala, no la puerta de alguien que desate de las brujerías o que no, todo eso no sirve para nada. Lo que sirve es hacer las paces con Dios, el istislam, digamos, que la persona realmente se someta a Allah subhanahu wa ta'ala, haga tauba, se vuelva fuerte y vuelva a tener el respaldo de Allah. Lo hemos explicado en otras clases. La persona, cuando pone sus asuntos en manos de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala los resuelve. Cuando la persona va y busca la solución a sus problemas en otros lados, Dios dice, bueno, lo dejo en manos de esas personas o de esos grupos o de lo que fuera, ¿no? Que esta persona fue a buscar la ayuda. Y no pidió ayuda, no golpeó mi puerta. Entonces, siempre la solución a todos los problemas es golpear la puerta de Allah. No hay problema más grande que Allah subhanahu wa ta'ala. Dios es el más grande, entonces no hay nada que temer. El creyente tiene que estar fuerte en ese sentido, tener mucha fe en Allah y yaqeen, sobre todo, tener certeza en que está golpeando la puerta del más fuerte y el más generoso, que no le va a cerrar la puerta nunca en la cara a nadie, que va a responder y entonces someterse a Él, encomendarse a Él y no se tiene que hacer problema por nada en el mundo. Si es una persona que estaba débil y que, bueno, cayó en los pecados y esos pecados hacen que se rasguen la protección que uno tiene de Dios, ¿sí? Incluso que el dua a veces no sea respondido, etcétera, etcétera, debe arreglar las cosas con Dios. Lo primero que tiene que hacer, no ir a una bruja o estas cosas. ¿Mm? Parece mentira, pero a veces algunos creyentes, ¿sabes? Gente que, bueno, es musulmana, no vamos a decir creyente que es una gran palabra, pero musulmanes que por miedo a veces a que le afecten estas cosas van y buscan una persona que hace lo mismo. Entonces, no tiene ningún sentido eso, uno tiene que refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala. Como dice mismo Dios en el Corán, buscar el refugio. Por eso esta sura y la suratul Nas se llaman las suras de los dos refugios, porque Allah enseña a refugiarse. O sea, Allah dice, esto existe, pero este es el refugio, yo soy el refugio. Entonces, el refugio de Dios es un refugio como
como la cueva en donde el profeta pudo resguardarse cuando los seguían los enemigos, en donde Dios puso una araña que teje una telaraña, donde puso Dios este ave en su nido, es decir, que conspiran y Dios conspira, pero Dios es el mejor de los conspiradores. Siempre Allah va a engañar más a los enemigos que lo que pueden hacer los enemigos en contra de uno, sean enemigos materiales o inmateriales. La persona debe buscar refugio siempre en Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah nos vamos a estar viendo con la ayuda de Dios el sábado que viene, inshallah, en la próxima clase de Tafsir, y vamos a culminar con esta parte que falta del hasad, de la envidia, de los envidiosos, que tiene mucho que ver también con esta ley anterior que hemos visto hoy de las hechicerías y todo esto, porque también el envidioso a veces recurre a estas cosas. Y sin dudas la envidia es una de de las peores enfermedades del alma humana, del comportamiento humano, y también pueden hacer mucho daño. O sea, existen las energías siempre, ¿no? Pero como les digo, cuando la persona está conectada con Allah, no tiene nada que temer. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias, Sheikh, y muchas gracias a los hermanos que participaron hoy. Dejaremos la grabación en unos minutos, bueno, en un momento en el chat, inshallah. Muchas gracias. Inshallah. Muchas gracias a usted, hermana, como siempre, mashallah, siempre muy atenta. Que Dios la bendiga mucho y a todos los hermanos. Con mucho gusto, Sheikh. Gracias. Muchas gracias, Sheikh.